economista Pedro Franque, el economista integrante del equipo técnico de Perú Libre. Y como ayer lo hemos hecho también con el candidato a la vicepresidencia, el señor Galarreta, hoy día queremos que el señor Franque le dé un mensaje a los peruanos a través de esta entrevista de por qué sería una opción votar por el señor Pedro Castillo. Señor Franque, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, último tramo de esta campaña agitada, complicada, ¿no? Aunque no sé si si alguna vez no vamos a tener una así en el Perú, pero hay muchísima preocupación de ambos lados, ¿no? De personas que quieren votar por un candidato o por otro, o personas que todavía no se deciden. Y una de las, tal vez, mayores inquietudes, creo, que genera el gobierno el posible gobierno del señor Castillo es su plan económico. Hay quienes consideran que cambiar el modelo económico en estos momentos traería atraso. Y aquí le voy a hacer una pregunta directa, señor Franque. ¿No fue la mejor exposición en el equipo técnico? Con todo el respeto que nos merece el señor Pari, porque además es una excelente persona, nos llamó la atención que no estuviera ahí usted para enfrentar al señor Carranza, en el sentido de que es más su cancha que la del señor Pari, que ha trabajado en aspectos de economía, pero desde otras perspectivas. Y no quedó tan claro, porque si se va a plantear un cambio importante, tiene que entenderse el cómo. O sea, ¿qué les puede usted decir a los peruanos en este momento para que no tengan este terror de que el comunismo va a cogerse sus cosas y va a mandar al Perú a la quiebra? ¿Cuál sería, no sé si entienden mi pregunta, cuál sería esa frase que podría ayudar a entender lo que quiere hacer Perú Libre, ¿no? Mire, nosotros proponemos una economía popular con mercados. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que progrese y se desarrolle sobre todo la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas, los emprendedores, que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos, y queremos también que las empresas honestas generen empleo para el progreso económico de las familias. Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados, y mantendremos la inflación controlada. Lo demás son puras mentiras que lamentablemente medios de comunicación que algunas veces fueron prestigiosos han puesto en carátulas sin ningún sustento, generando incluso un cierto nivel de alarma financiera. Eso es absolutamente falso. Nuestra propuesta sí es facilitar los créditos para que las empresas y el agro funcionen, acelerar la inversión pública para que tengamos mucho más carreteras y caminos e infraestructura de Internet conectando al Perú, proteger la inversión nacional, promover la construcción, tener inversión pública también para generar empleos y que eso sea un factor importante de reactivación de la demanda. Y efectivamente establecer condiciones más justas para que la gran minería, que hoy tiene un precio del cobre de $4.70, pueda contribuir al erario nacional y a tener una mejor educación y salud, porque nos parece esencial que quien presente un plan de gobierno también tiene que tener una idea de cómo financiarlo. El dinero no crece en los árboles, como parece que cree la señora Fujimori y el señor Carranza. De acuerdo, pero ahí también hay que hacerle una observación al plan del señor Castillo, y me gustaría que nos ayude a comprenderlo. Si yo escucho lo que usted dice, señor Franque, no encuentro mayor diferencia con lo que dice la señora Fujimori. Entonces, en plaza, el señor Castillo habla de cambios radicales, pero cuando hablamos con sus técnicos o hablamos en cabinas, hablan más bien de no vamos a tocar la propiedad privada, no vamos a tocar el mercado, no vamos a tocar esto, no vamos a tocar lo otro. Entonces, ¿dónde está el cambio? Porque hablan de un cambio en plaza, pero a la hora que entramos a los detalles niegan que van a hacer cambios radicales. No, hay un montón de cambios que estamos proponiendo. Por ejemplo, tener un programa masivo de crédito. Por ejemplo, no permitir los abusos de la AFP y la ONP. Por ejemplo, proteger el mercado nacional frente a las importaciones subsidiadas que están dañando a la agricultura y a la industria nacional. Por ejemplo, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la innovación, porque es súper importante que el país tenga un cambio tecnológico y un desarrollo tecnológico hacia el futuro. Te doy 4 ejemplos nada más de cambios significativos en los cuales la señora Fujimori no propone nada. Pero ojo, y sobre todo este tema de ahí salvo el tema de las exportaciones, Pedro, no hay mayor diferencia. Ahí, salvo el tema de las importaciones, no hay mayor diferencia. Y solo para que Mauricio, por favor, pueda participar, y solo tengo una preguntita más. Cuando dicen no vamos a permitir los abusos de la
Pues, disculpe, pero termino mi pregunta y me rebate lo que quiera. Un momentito. Solo para que nos ayude a entender, cuando dicen no vamos a impedir los abusos de la AFP, otra vez queda la idea de pero ¿qué van a hacer con las AFP? El cómo, en el caso del señor Castillo, siempre queda como demasiado vago. Entonces genera, sí, malas interpretaciones, pero también mucha incertidumbre, ¿no? Fíjate, interesante, porque como tú dices, este tema de no más abusos de las AFPs y la ONP es una de esas diferencias sustanciales que tenemos con la señora Fujimori. Y efectivamente, nosotros pensamos que las AFP son un oligopolio abusivo que cobra comisiones muy grandes, le cobra un montón de plata a los afiliados, y tú sabes pues que una AFP, la AFP Prima, es propiedad del señor Dionisio Romero, que le dio $3.600.000 en maletines a la señora Fujimori, y que 3 AFPs han conformado una empresa que, financia una empresa que se llama SAFI, de la cual es gerente el señor Carranza, y que lo que han hecho es una sociedad con Odebrecht, son socios de Odebrecht. Entonces, ¿tú crees que eliminar la corrupción? Genial, para pero la plata que está ahí es de los peruanos. Por supuesto, es mía también. Yo soy afiliado y quiero que me den la posibilidad de tener mejores opciones de ahorro y que no tenga que estar pagando comisiones abusivas, sino que pueda escoger otras instituciones financieras para que mi dinero esté manejado sin estos costos gigantescos y abusivos que tienen las AFPs y que ponen mi plata donde les da la gana de modo corrupto. Yo, Patricia... Vamos a ir a una pausa porque... Mauri, para que podamos, justamente para que puedas entrar con tus preguntas, Mauricio, ¿me disculpas? Dale. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, claro. Y ya. Hasta aquí, gracias, Pedro. Estamos en la primera edición de la Rotativa del Aire, son las 7:20. Hablamos con el economista Pedro Franque, que forma parte del equipo técnico del grupo del señor Pedro Castillo, del partido del señor Pedro Castillo, que como sabemos está postulando a la presidencia, el partido Perú Libre. Y simplemente para cerrar una pregunta, Mauricio me estaba pidiendo que la cerráramos bien. Entiendo, Pedro, no necesariamente comparto, pero entiendo el análisis sobre las AFP y es una... de los aportantes de hace muchísimo tiempo que ciertas condiciones varíen. La pregunta, Pedro, es que si no queda claro qué es lo que van a hacer, el fondo de las AFPs es muy sensible a las medidas que se tomen con ellas. Entonces, ustedes toman una decisión, el fondo de los aportantes se va al demonio, ¿y de quién es la culpa? Las buenas intenciones pueden terminar en pésimos resultados también. No sé cuál es la pregunta, Patricia, porque nuestra propuesta es que los afiliados puedan escoger mejores opciones y opciones distintas. ¿Y eso por qué tendría que generar un efecto negativo sobre el fondo de los aportantes? Como te digo, yo soy colaborador de las AFPs, yo soy aportante, mi dinero está ahí, así que por supuesto que quiero que esté manejado de la mejor manera. Pero ¿y por qué no me dan un poco más de libertad para que yo pueda decidir con más opciones qué cosa es lo bueno para mi fondo, porque esa es mi plata? Porque mi plata ahora resulta que está asociada a Odebrecht y con el gerente, el señor Carranza. ¿Y por qué yo, que soy el que he puesto mi plata, tengo que aceptar eso? Y no tengo otra posibilidad. A mí no me parece, y que me den a mí la opción de poner ese dinero en otra institución financiera o que se creen nuevas opciones, no veo en qué manera podría generar un efecto negativo sobre los aportantes. Retirar todo el dinero de las AFP al mismo tiempo, Pedro, hace que esos fondos se vayan al demonio, eso lo sabes perfectamente. No, pero nadie está diciendo que se retiren todos los fondos de las AFPs. O sea, las inversiones pueden manejarse de otra manera sin que necesariamente se implique una venta masiva de los activos, como cuando yo retiro mis depósitos de un banco y los llevo a otro banco. ¿Me explico? Puedo tener mis acciones, mis activos financieros trasladados a otra institución y ya la reinversión de esos activos se hará paulatinamente, porque la idea no es que todo el mundo pueda retirar su plata de las AFP masivamente de un momento a otro, es que la administración de esos activos financieros pueda tener otras instituciones que lo hagan y que nosotros podamos escogerlas.
Bien. Y eso, ¿cómo se...? Finalmente, solo porque de verdad este tema es bien sensible, pero estamos hablando de 5 millones de personas que tienen su plata ahí, que es su plata de su bolsillo, que se la han sacado durante años y que ahí está, ¿no es cierto? Entonces, lo que se haga con eso es, va a tener algún tipo de consulta. O sea, si a mí no me da la gana que se manejen las AFPs como lo está planteando el plan del señor Castillo, tengo la opción de decir, no, déjenlo como está. Es decir, ¿cómo se toma una decisión sobre el dinero de los otros, ¿no? Tratando de llegar a algún consenso, ¿no? Pero la idea básica, como te digo, Patricia, es que tú tengas más opciones, más competencia, que tú puedas escoger, el darle mayores posibilidades de escoger a las personas para que haya más competencia. Bueno, digamos, si tú o cualquier persona le gusta mucho la AFP en la que está y quiere mantener su plata ahí, bueno, no es lo que sucede, porque como tú sabes, el 99% de los afiliados a la AFP, cuando cumplen 65 años, sacan su plata. O sea, la realidad es que los afiliados a las AFP no les gusta las AFP, pero si hay quien quiere mantenerse en ese sistema, o sea, mantenerse en esa institución financiera, cada uno, como tú dices, es mi plata, es tu plata, bueno, tenemos derecho de ponerla en un mal sitio como la AFP, pero déjennos también promover una competencia y que haya otras instituciones, pueden ser bancos, pueden ser cajas, pueden ser distintas instituciones, el Banco de la Nación, en donde la gente piensa que puede tener mejor su dinero, desde luego en las condiciones que significan un sistema previsional, ¿me explico? O sea, efectivamente eso tiene que tener cierta garantía, cierto resguardo, cierta seguridad, evidentemente. Pero queda claro el planteamiento. Creo que queda claro el planteamiento, Pedro. Queda decisión de los electores si es que les parece una buena o una mala idea. Disculpa, creo que ese era un punto sensible que nos queríamos cerrar. Disculpa, Mauricio, toda la entrevista. No, Patricia, las repreguntas son válidas y que queden los planteamientos absolutamente definidos. Y en este caso hay como una diversificación de la oferta donde yo puedo poner mi dinero para jubilarme. Lo cierto es que ni la ONP ni la AFP ofrecen pensiones, digamos, acorde con la realidad. Yo creo que hay descontento en ambos lados, ¿no? Implementar un nuevo sistema es imperativo. Yo creo que hemos hablado bastante de las AFP y algo que a mí en lo personal me llama profundamente la atención es que de lo planteado, ¿no?, en el Plan Nacional escrito, donde se lee nítidamente que cierran los mercados, que cierran las importaciones, ha habido una modificación sistemática de la propuesta económica, tanto así que en el debate, ¿no?, técnico entre el señor Pari y el señor Carranza, el señor Pari aceptaba que esas propuestas escritas ya habían sido modificadas. Lo que preocupa es esa modificación constante o esa reinterpretación entre un encargado de lo económico y otro, ¿no? Nos quedamos con el señor Pari, ahora estamos conversando usted como, me imagino, el único encargado del plan de la reactivación económica si resultase elegido el señor Pedro Castillo. Mira, Mauricio, efectivamente, en la segunda vuelta se concretaron las propuestas y se publicó un plan bicentenario. Lo que ha manifestado el señor Pari en el debate, lo que ha manifestado el señor Pedro Castillo en el debate y lo que yo manifiesto acá, está todo en línea con el plan bicentenario. Pero no con el primero, donde se cerraba el mercado radicalmente y se explicó claramente, por ejemplo, qué ocurriera con el precio de pollo. Si dejamos de importar los alimentos del pollo, se dispararía y así la lista era larga. Entonces, sí hay una diferencia entre lo inicial, el plan bicentenario o 200, creo que se llamaba plan 200, y lo que estamos conversando ahora. Mira, efectivamente ha habido, a mi juicio, malas interpretaciones, porque tú en el plan no vas a leer que se van a prohibir las importaciones de trigo ni de maíz, que es lo que han inventado nuestros adversarios para tratar de asustar a la sociedad. No dice trigo y maíz, pero sí dice se cierran las importaciones, no especifican qué productos, pero sí se lee nítidamente un cierre de mercado. Proponemos es lo siguiente, hay productos como la papa o productos como la ropa importada que viene del Asia a precio de dumping, que viene a precio de saldos y que lo que termina es arruinando a los productores nacionales de gamarra, a los productores nacionales de ropa. Y esa producción es una de nuestras producciones industriales que genera más empleo.
Los confeccionistas de gamarra con los cuales hemos conversado manifiestan que se han perdido más de 20.000 empleos en el Perú por esa causa. Y lo que se plantea ahí es un elemento, una política que se llama de salvaguardas, que es una política que está permitida por la Organización Mundial de Comercio y los Tratados de Libre Comercio. Cuando hay importaciones de este tipo, que son precios de dumping que hacen daño a la industria nacional, hay dos mecanismos establecidos en las reglas de la Organización Mundial de Comercio que permiten que un país ponga derechos adicionales a la importación de esos productos. Es algo que en el Perú se ha hecho en alguna oportunidad, pero de una manera muy restringida. Es algo que Colombia ha hecho y está haciendo de una manera mucho más amplia y que es usual en muchísimos países del mundo. Es parte de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos también lo ha hecho varias veces, Europa también lo ha hecho varias veces, digamos, con productos de este tipo. Entonces, es parte de la política comercial de los países, ¿no? Para proteger su industria. Lo que no quiere decir, Pedro, que también hay que manejar un problema de venganza de países como China, por ejemplo, que no les da la gana, que te importan cosas y no les gusta que no tenga salvaguardas. O sea, se ha considerado también el problema que puede generar, ojo, repito, se ha observado, se ha visto el problema que podría generar este tipo de medidas, que sí, pueden ser absolutamente válidas, pero que generan una reacción en el mercado del otro lado. Por ejemplo, ya tú no me compras y no te compro, claro. Que China no nos compre, por ejemplo, nos puede meter en un problemón, ¿no? Como te digo, Patricia, estas medidas son parte de las reglas mundiales de la Organización Mundial de Comercio en las que están afiliados todos los países del mundo, incluido China, Estados Unidos, Europa. 2, el Perú ha aplicado esto de manera más limitada en el pasado. Nunca hemos tenido ninguna respuesta como la que tú dices. Colombia la aplica actualmente de manera mucho más masiva, que el Perú no ha tenido ninguna respuesta de ese tipo. Entonces, pero yo no te voy a contar la cantidad de veces que China se ha vengado, ¿no? De otros países, ¿no? ¿Del Perú alguna vez? ¿De Colombia alguna vez? ¿Ah? Ni de Perú, ni de Colombia. Busca ahí, pero de países más grandes como Estados Unidos, Pedro, con mucho menos capacidad de negociación, con mucho más capacidad de negociación que el Perú. ¿O nos vamos a olvidar de toda la guerra comercial Perú, China, Estados Unidos? Esos son dos potencias mundiales que tienen un enfrentamiento ya, digamos, histórico, ideológico, de potencias mundiales y a otro nivel tecnológico, ¿no? Se están peleando por la tecnología de la 5G con Huawei, pero eso está muy, muy lejos de nuestra liga, ¿no? Por un montón de cosas. Efectivamente, ¿no? Es otra realidad totalmente distinta, ¿no? Pedro, en varias oportunidades la candidata Keiko Fujimori ha reiterado que si resulta ganadora, su ministro de Economía será obviamente el señor Carranza, que participó en el debate técnico y habló de la reactivación económica. En el caso del candidato Pedro Castillo no hemos escuchado quién sería su ministro de Economía. ¿Lo sabes? No, pero la señora Keiko Fujimori está yendo contra la Constitución, porque nuestra Constitución establece que quien elige a los ministros y los propone es el presidente del Consejo de Ministros y no es el presidente de la República. Así que lo que dice la señora Keiko Fujimori es inconstitucional. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Gracias, Pedro. Vamos a hacer una pausa y hasta